día de ayer, estamos ahorita con fisiopatología pulmonar. Y de la misma manera, como tuvimos el día de ayer, vamos a tener asimismo un caso clínico, a ver si también lo pueden resolver con los conocimientos que han querido durante estos semestres hasta ahora. Yo creo que sí lo pueden hacer. Entonces, obviamente el caso clínico que tenemos aquí va a estar relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy en la clase. Así que vamos a empezar. Bien, entonces el caso clínico que tenemos aquí nos dice que estamos enfrente de un niño de 7 años, el cual es llevado al servicio de urgencias después de despertarse en medio de la noche con dificultad para respirar. Él tiene una historia de 2 días de empeoramiento de tos productiva y sibilancias. Las sibilancias, para explicar un poco más, porque me imagino que todavía no ven semiología, las sibilancias son un sonido como el nombre lo dice, como silbidos. Y esos silbidos se producen debido a que hay en la vía aérea, digamos que mi mano es la vía aérea, y en la vía aérea se va a ver estrecha. Cada vez se va haciendo más estrecha debido a diferentes factores, debido a diferentes alteraciones o algún tipo de patología. ¿Okay? Ese estrechamiento de la vía aérea va a hacer que el aire pase por ese pequeño hueco. Entonces, al pasar por ese pequeño hueco va a producir ese silbido, ese sonido similar a lo que es a lo que es un silbido, ¿ok? Es como cuando ustedes silban, obviamente hacen los labios en forma de círculo y el espacio entre los labios es estrecho. El aire pasa por ese espacio estrecho y ahí es donde sale el sonido del silbido. Asimismo sucede con la vía aérea. El espacio está estrecho, el aire tiene que pasar por un espacio estrecho y sale un sonido parecido a un silbido. ¿Ok? Entonces, el paciente tiene 2 días de empeoramiento de tos productiva y sibilancias. Se encuentra que el paciente tiene disnea, es decir, dificultad para respirar, taquipnia, frecuencia respiratoria que está aumentada, mayor a 24 respiraciones por minuto, y una disminución de la relación inspiración-expiración. El examen pulmonar revela roncus difusos. Los roncus es parecido a, chuta, no tengo algo con qué ponérselos, pero me imagino que todos aquí han tenido esas cartucheras que son pegadas con velcro. El roncus es un sonido muy parecido a cuando se paran un velcro. Cuando se paran esas cartucheras con velcro hacen un sonido medio molesto. El roncus es un sonido bastante similar, casi igual a la separación de un velcro. Ahora, además del roncus difuso, tiene las sibilancias que son expiratorias. Además, también presenta un pulso paradójico. El pulso paradójico no es nada más que la disminución de la presión arterial en 10 milímetros de mercurio cuando un paciente inspira. El paciente inspira y la presión arterial disminuye. ¿Ok? Y este paciente está afebril, no tiene antecedentes recientes de fiebre. Y es la segunda visita del paciente al servicio de urgencias con estos síntomas. Su primera visita fue hace 2 años. Ahora, ¿cuál creen ustedes que sería el diagnóstico de este paciente? ¿Cuál creen que sería el diagnóstico que más se acerca a la sintomatología que presenta este paciente? Yo pienso que asma, Ya, y asma, ¿por qué crees que sería asma? porque presenta esa respiración sibilante, tos nocturna, tiene disnea. Entonces, eso es lo que me da a entender que podría tener asma, pero no sé si puede ser que no porque no tiene fiebre. Ya, ahí, cometes un pequeño error, ¿ok? Un pequeñito error. En realidad tú estás muy bien y lo sacaste por toda la sintomatología clínica que tiene el paciente. Este paciente lo que tiene es asma, ¿ok? Sí presenta asma. Si tuviera que dar puntitos, estaría un puntito, pero ya pues. Este, tiene el paciente asma. ¿Por qué? Por lo que tú dijiste, tiene sibilancias, aparte de la tos también es un factor importante. La sibilancias es algo, si no patognomónico, es decir, específico del asma, es algo que sí ayuda a diferenciar el asma de otras enfermedades, ¿ok? Además de la disnea y la taquimia y todo eso. Sin embargo, en lo que sí cometiste el pequeño error, un pequeñito error, es en la fiebre.
Un paciente con asma no tiene fiebre. ¿Por qué? Porque el asma no es una infección. El asma lo que es un proceso en donde las vías aéreas se ven estrechas, debido a varios factores. Puede ser por inflamación o por aumento de la producción de moco. Ya lo vamos a ver. Pero el punto es que el asma es un estrechamiento de la vía aérea, ¿ok? El ejemplo con la mano que les puse antes, la vía aérea es así, y en el asma, por lo general los pacientes con asma tienen la vía aérea bien casi cerrada, más o menos cerrada, ¿ok? No es un proceso infeccioso, así que como no es un proceso infeccioso, el paciente no tiene que tener fiebre. No va a tener fiebre porque no es nada con infección. Cuando un paciente que pueda tener sibilancias, que tenga disnea, que tenga tos productiva y que tenga fiebre, puede hacer otro tipo de patología. Por ejemplo, lo que vimos ayer, la neumonía, como es un proceso infeccioso, sí va a tener fiebre, además de sibilancias o también puede tener roncus. eh, Ahí va a tener tos productiva, disnea e incluso taquipnia, algo que me había olvidado mencionar el día de ayer. Taquipnia obviamente porque el paciente tiene dificultad para respirar, entonces va a tratar de entrar más aire, como cuando están cansados por hacer bastante ejercicio, se quedan sin aire y empiezan a respirar bastante rápido para tratar de ingresar más aire. ¿Okay? Entonces, el asma, yo quiero que se queden con esa definición, si bien un poco burda y pequeña, quiero que se queden con esa definición para cuando entren a clases. Que les pregunten, ¿qué es el asma? No es nada más que un proceso por el cual la vía aérea se encuentra estrechada, ya, debido a varios factores, inflamación o producción de moco. Ya lo vamos a ver. Entonces, bien, respondiste muy bien. Ahora, Gracias. Sí tenía esa duda con lo de la fiebre, pero gracias, no me lo aclaraste. bien, ahora, pasando a la fisiopatología del asma. Antes de ingresar a todo el mecanismo fisiopatológico, lo que sí hay que entender es la etiología. ¿Cómo es la etiología del asma? El asma, por lo general, no es que se conoce una etiología que esté bien definida, ¿ya? No es que se conoce que esté bien definida, pero sí hay factores predisponentes para eso. Puede ser que el paciente tenga una predisposición genética, que el paciente tenga una predisposición genética a que sobre reaccione, que tenga una hiperactividad a procesos alérgicos. ¿Okay? ¿Y cómo se le denomina a esto? Se le denomina tríada atópica. La tríada atópica no es nada más que tres enfermedades, es un conjunto de tres enfermedades en los cuales los pacientes tienen una predisposición genética a tenerlas. ¿Cuáles son estas tres enfermedades? Las que ven aquí en pantalla. Asma, dermatitis atópica y rinitis alérgica. ¿Okay? Esta es lo que se denomina triada atópica. Por otro lado, tienen factores que exacerban el asma, como puede ser el polvo, puede ser el humo, puede ser el frío incluso, insectos como las cucarachas o las infecciones del tracto respiratorio superior. Esos son agentes que pueden, si en una persona que ya tiene asma, puede empeorarlo, puede provocarlo ya. Si el paciente tiene el asma en ese momento calmado y pasa un carro y llena de polvo por donde estaba esa persona con asma, el polvo va a ingresar por su vía respiratoria y va a empezar a provocar un ataque de asma, ¿ya? Y ahora algo característico y algo que es bastante interesante desde mi punto de vista, que corresponde a la tríada de Samter. ¿Qué es la tríada de Samter? Es básicamente, ¿cómo se los puedo explicar? Es un conjunto de enfermedades o conjunto de patologías en las cuales van a exacerbarse por tomar aspirina, ¿ok? Simplemente por tomar aspirina. En los pacientes que tienen estas patologías, como es el asma, los pólipos nasales o la sensibilidad a la aspirina, por algún motivo, no se lo conoce aún, me imagino, pero por algún motivo extraño de la vida, lo que sucede es de que cuando un paciente toma aspirina, esto le provoca una reacción, eh, ¿cómo puedo decirlo? Una reacción no alérgica, pero una hiperreactividad, ¿ya? Le provoca una hiperreactividad a la aspirina. Y aquí les tengo una pregunta. ¿La aspirina qué es lo que va a hacer? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la aspirina? Eso es farmacología uno y 2. Sí, en los dos lo ven.
¿Cuál es el mecanismo de acción de la aspirina? ¿Qué es lo que inhibe la aspirina? ¿Alguien? Esperaré 5 segundos más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya. Bien. Ya, ¿alguien iba a hablar? Escuché que alguien prendió el micrófono. Es Vale. antiplaquetario. No, no es antiplaquetario. O bueno, sí, tiene una acción antiplaquetaria de cierta manera, ¿ok? Pero inhibe otra cosa, algo más específico de la aspirina. No, pero está cerca. Estás bastante cerca. No inhibe las prostaglandinas. Ah, no, espérate. Sí, 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 sí inhibe las prostaglandinas. Pero ¿por qué? ¿Qué inhibe la aspirina? ¿Por qué las prostaglandinas se dejan de producir? Sí, sí, de cierta manera. Pero lo que dijeron de las prostaglandinas está bien. La respuesta que yo quería era de que la aspirina inhibe la ciclooxigenasa. ¿Ok? Inhibe la COX, la enzima ciclooxigenasa. Para esto déjenme pasar al dibujito de acá. Simplemente vamos a explicarle esta cosita rápido. Es importante, en algún momento se lo van a preguntar, o creo que lo vieron en Farmacología 2. Si alguien vio con el doctor Moreno, me imagino que esto se los ha de haber explicado. Cuando nosotros tenemos, por así decirlo, algún proceso inflamatorio o algo así, o algún proceso doloroso, ¿qué es lo que la gente toma? Toma una aspirina. ¿Para qué? Para calmar ese dolor, para calmar, por ejemplo, hay gente que lo toma para el dolor de cabeza. Ok, pero ¿por qué lo toma? Porque aquí se empiezan a generar una vía, que es la vía del ácido araquidónico. ¿Ok? ¿Y qué es la vía del ácido araquidónico? No es nada más que la producción o la degradación del ácido araquidónico en dos cositas, en prostaglandinas y en leucotrienos. ¿Cómo se va a degradar esto? El ácido araquidónico, no sé en la capa correcta, el ácido araquidónico eh, va a interactuar con una enzima que es la ciclooxigenasa, la COX. Entonces, la COX, ¿qué va a hacer? Transformar el ácido araquidónico en prostaglandinas. Las prostaglandinas van a tener un montón de acciones, ¿ok? A disminuir el tono vascular, aumenta el tono uterino, entre otras cosas. Y por otro lado, tenemos la otra vía del ácido araquidónico que corresponde a la lipoxigenasa. ¿Qué es lo que va a hacer la lipoxigenasa? Transformar el ácido araquidónico en leucotrenos, que son estas cositas de acá. ¿Se acuerdan que ayer también vimos los leucotrenos? El leucotrenos B4, D4, C4 y E4. Todos estos leucotrenos van a salir del ácido araquidónico por la degradación hecha por la lipoxigenasa, mientras que la COX transforma el ácido araquidónico en prostaglandinas. Espero que se haya quedado claro. ¿Qué es lo que sucede en estas personas con hipersensibilidad o hiperreactividad a la aspirina? Cuando una persona con hiperreactividad a la aspirina toma aspirina, valga la redundancia, va a inhibir la COX, va a inhibir la ciclooxigenasa. ¿Ok? Inhibe la ciclooxigenasa. ¿Y qué pasa si inhibe la ciclooxigenasa? Chao prostaglandinas. Si no hay prostaglandinas, perdón, si no se producen las prostaglandinas, el ácido araquidónico va a todo ese ácido araquidónico que debió convertirse en prostaglandinas, va ahora a irse hacia los leucotrenos, a formar más leucotrenos, y forman muchos y muchos y muchos y muchos leucotrenos. Entonces hay mucha producción de leucotrenos, se producen mucha producción de leucotrenos y van a aparecer los leucotrenos B4, C4, D4 y E4, los que nombramos ayer. El B4, ¿qué hacía? Quimiotaxis, llamaba glóbulos blancos. C4, D4 y E4, ¿cuál era la acción? Broncoespasmo, aumento de la permeabilidad vascular y aumento de la secreción de moco. ¿Ok? Ya vamos a ver por qué esto es malo. Bien, entonces ya vimos un poco de la etiología, ya vimos un poco de la vida del ácido araquidónico y por qué esto es importante con la sensibilidad a la aspirina en la triada de Samter. Entonces, recuerden, predisposición genética relacionada con la triada tópica. Si el paciente es sensible a la aspirina, es posible que forme parte de la triada de Samter.
o que hay factores que exacerban o provocan el asma, que puede ser el polvo, humo, frío o cucarachas, o las infecciones del tracto respiratorio superior. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel chiquito? ¿Qué es lo que pasa a nivel molecular? Digamos que estos puntitos es el bichito, el patógeno, el alergeno, el polvo, lo que quieran llamarlo. Va a ingresar a través de la vía aérea, ¿ya? Una vez que llega a la vía aérea, todas estas partículas contaminantes van a activar células. ¿Cuáles son las células que se van a activar? Las células dendríticas. Estas células dendríticas van a coger el alergeno, van a coger el agente que está provocando esta reacción y lo va a fagocitar, se lo va a comer. La célula dendrítica ahora lo va a presentar. ¿A través de qué lo va a presentar? A través de un complejo mayor de histocompatibilidad 2. Y esto va a llamar a otra célula, que es la CD4, perdón, el T-helper 2. Va a llamar al T-helper 2. El T-helper 2 va a tener dos cositas incrustadas en él, que es una molécula de CD4 y un receptor de células T. ¿Cómo va a interactuar esto con las células dendríticas? De esta manera. La molécula de CD4 va a interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad, que es esta cosita que he dibujado aquí. Mientras que el receptor de células T va a interactuar con el alergeno, que es esa bolita verde que he dibujado ahí. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? El T-helper 2 ahora va a empezar a tener reacciones, por así decirlo, inapropiadas. ¿Por qué? Por la misma predisposición del paciente. ¿Qué es lo que va a empezar a liberar? ¿Qué son estas acciones inapropiadas que va a tener? Va a empezar a liberar dos cositas, dos sustancias. Interleucina 5 e interleucina 4. ¿Okay? Estas dos cositas son, por así decirlo, malas en estos casos. La interleucina 4, primero vamos con ella. ¿Qué es lo que va a hacer la interleucina 4? Va a activar esta pequeña bolita que he dibujado aquí, que corresponde a un gráfico por así amorfo y todo feo de la célula plasmática. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede al momento que se activa la célula plasmática? Libera inmunoglobulinas. ¿Cuál es? La IgE. La IgE se va a empezar a liberar por montones. En un montón se van a liberar. Va a haber un montón y montón y montón de IgE. ¿Okay? Y esta inmunoglobulina E se va a unir a otra célula. ¿Okay? Se va a unir a otra célula. ¿Cuál célula? El mastocito. ¿Por qué? Porque el mastocito va a tener un pequeño receptor que se denomina receptor epsilon FC, o en inglés FC epsilon receptor. Se va a unir a ese receptor, la inmunoglobulina E, y va a empezar a degranularse. Esa degranulación que va a empezar a suceder va a empezar a liberar esta pequeña cosa de aquí, histamina. Y la histamina, en este caso, a nivel respiratorio, va a tener una acción diferente a la que tiene a nivel vascular. A nivel vascular, ¿qué es lo que hace la histamina? Vasodilata. Pero a nivel pulmonar, la histamina broncocontrae, produce broncoespasmo. Entonces, si la vía respiratoria es de este tamaño, ¿okay? Y se libera histamina, ¿qué es lo que va a suceder? Todo este espacio por el cual entraba aire se va a contraer y ahora va a haber un pequeño espacio nomás. ¿Por qué? Porque la vía aérea se contrajo. Se produjo broncoespasmo debido a la histamina. Entonces ahí tenemos un factor que me está produciendo broncoespasmo y el por qué me está estrechando la vía aérea. Y el por qué se producen las sibilancias y la disnea. ¿Por qué? Porque el aire tiene que pasar por este pequeño huequito de aquí. Como tiene que pasar por ese pequeño huequito de ahí, va a tener un sonido de silbido. Y como el huequito está chiquito para que entre aire, va a faltarle el aire al paciente. De ahí la disnea. Ahora, como ya lo dije, la histamina tiene también otra acción. ¿Cuál es? Vasodilatar. Entonces, a nivel de los vasos sanguíneos, va a haber esa vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, ¿qué va a empezar a suceder? Lo mismo que les dije ayer con respecto a la neumonía. El líquido va a empezar a salir del vaso sanguíneo. Va a empezar a salir el líquido y ¿eso qué va a provocar? Edema. Va a provocar edema. Entonces, si me provoca edema, esto se va a inflamar. Todo esto va a estar inflamado. Aparte de todo esto, la vía aérea, debido a la histamina, se contrajo.
Ahora el huequito por el donde tenía que pasar el aire está incluso más pequeño. ¿Por qué? Por el edema, me redujo más el tamaño de la vía aérea. Digamos que era así la vía aérea, la histamina me la dejó así, y ahora por el edema está aún más chiquita, aún mucho, mucho más chiquita, ¿ok? Entonces de ahí el porqué, las sibilancias y la disnea. Sin embargo, este chiste no acaba aquí todavía, lastimosamente. Aún tenemos la acción ahora de la interleucina 5. Con respecto a la interleucina 5, va a llamar a los eosinófilos. ¿Cuál es la acción de los eosinófilos? En la vía aérea, o bueno, no respectivamente en la vía aérea, pero sí como función general, tiene la acción, ok, tiene la acción de actuar cuando el cuerpo está en un proceso alérgico y también cuando hay asma. Sin embargo, también tiene otra función el eosinófilo, que es matar bichos, gusanos específicamente. Pero en este caso, como el paciente está teniendo un proceso alérgico y además tiene asma, la acción que va a ejercer es por la alergia, ¿ok? Entonces, el eosinófilo, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a liberar sustancias. ¿Cuáles sustancias? Los dichosos leucotrienos. Ya lo dije antes, ¿qué es lo que va a suceder con los leucotrienos? Provocan el C4, el D4 y el E4, provocan broncoespasmo, aumento de la permeabilidad vascular y secreción de moco. Entonces, si tenemos leucotrenos, bastantes leucotrenos, ¿qué es lo que va a suceder? Broncoespasmo. Si ya la vía aérea estaba chiquita, como lo ven aquí, ahora va a estar mucho más chiquita. ¿Okay? Va a haber disminución aún más de la luz bronquial. Y además de todo esto, el aumento de la permeabilidad vascular también va a provocar cada vez más edema. Y más edema y más edema. Y lo otro malo que va a suceder aquí es que habrá aumento en la secreción de moco. Entonces, también esa secreción de moco que va a haber debido a la acción de los leucotrienos también me va a estar estrechando cada vez más la vía aérea. Entonces, de ahí el por qué los pacientes con asma tienen disnea, tienen sibilancias y tienen tos productiva. Por aumento de la secreción de moco, por el aumento de la permeabilidad vascular y por el broncoespasmo, no solamente causado por los leucotrenos, sino también por la acción de la histamina. Ahora, ¿qué pasa si el paciente no se trata? ¿Qué pasa si el paciente no recibe tratamiento? Y deja que esto pase y pase y pase y pase. Los eosinófilos van a empezar a liberar proteasas. ¿Okay? Van a empezar a liberar proteasas. Pero las proteasas solamente van a liberarse cuando es un proceso crónico. ¿Okay? Cuando es un proceso crónico. Lo que van a hacer estas proteasas es generar tejido fibrótico. Y ese tejido fibrótico quiere decir que el tejido pulmonar está dañado. Y puede llegar a producir aún más daño, va a haber tejido cicatrizal y en ese momento el asma se puede volver irreversible. ¿Cuál es una característica del asma? Que si bien es un proceso el cual produce un estrechamiento de la vía aérea, esto es reversible, es completamente reversible a través de los fármacos que se dan para el asma, como lo son los broncodilatadores. Pero si ya se llega a tener un daño de tejido pulmonar debido a la acción de las proteasas y se convirtió en tejido fibrótico, es decir, tejido cicatrizal, en ese momento el asma ya no va a ser reversible, ya no va a ser reversible. Ahí se va a convertir en una patología irreversible. Esto es algo que lo diferencia de la bronquitis crónica, ¿sí? De la bronquitis crónica. La bronquitis crónica es un proceso parecido o similar al asma, que es bastante parecido, bastante similar al asma. La diferencia es que el asma es reversible hasta cierto punto, pero la bronquitis crónica es irreversible. ¿Okay? Y bueno, eso sería todo con respecto a la fisiopatología del asma. Ya les dije la etiología, el proceso por el cual sucede toda esta inflamación, el edema y el aumento de la producción de moco y el porqué de los síntomas. Entonces, si hay algún tipo de pregunta o algo que quieran que repita, díganme. Yo no tengo ningún problema en responder alguna pregunta o repetir algo que no se haya entendido. Así que, preguntas, preguntas.
¿Hay algún tipo de pregunta o todo se entendió o algo quieren que repite? Ok, entonces no hay preguntas por el momento. Consulta, ¿qué libro nos recomiendas leer? A ver, para leer, hay un libro que al menos a mí me parece bueno, que es, déjenme se los comparto. Que a mí me gusta bastante el libro que les voy a proyectar ahorita. Si quiere, alguien me escribe y yo se lo paso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ok, ¿se está proyectando la pantalla ahí? Sí. Ya, listo. Bien. Este libro se llama así. Es el libro de Fisiopatología de Jacqueline Banasic. Es un libro que al menos a mí me parece bastante bueno. Otro libro de fisiopatología que al menos a mí me parece también bueno es el de, ya fue el nombre, Fisiopatología de la enfermedad creo que se llamaba, y había otro que no recuerdo el nombre. Déjenme buscarlo para decirles. Es el que les dije ahorita, Fisiopatología de Jacqueline Bonazzi creo que era. Sí, Banasic, Fisiopatología de Jacqueline Banasic. El otro era Fisiopatología de la enfermedad. Y hay uno que se me está olvidando el nombre, que realmente no me acuerdo el nombre, que por aquí creo que lo tengo. Bueno, no me acuerdo el nombre. Y hay otro libro que a mí me gusta también, que se llama Fisiopatología Ridículamente Fácil. Creo que está en internet, está en una página que se pone en Google B-OK y la primerita página que le salga, ahí es una página bastante, que tiene bastantes libros, pueden ahí también buscar libros de medicina. Y ponen ahí fisiopatología ridículamente fácil, pero lo ponen en inglés, porque es inglés. Y es un libro que tiene bastantes gráficos y está bastante sencillo ahí. Así que si quieren ver de cualquiera de esos libros, yo los recomiendo. A mí me gustan bastante. Dejen ver para enseñarles cuál es el libro que les digo. Un ratito. Es este de aquí. Este libro de aquí es el que les comento. Este libro de aquí es bastante bonito, es bastante didáctico y tiene bastantes gráficos. Así que si quieren buscarlos en la página que les dije, ahí lo pueden encontrar. El de Jacqueline Banasic creo que también está ahí y el de Fisiopatología de la Enfermedad también creo que está ahí en esa página. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Podrías repetir la parte de teología? Es que entré tarde y no escuché. Ah, claro, yo no tengo ningún problema. A ver, ok. Ahí está. Ya, mira, con respecto a la etiología del asma, tienes que tener en cuenta que puede el paciente tener una predisposición genética, ¿ok? Y cuando hablamos de predisposición genética, nos estamos refiriendo a la triada atópica, que es una triada compuesta por el asma, por la dermatitis atípica y la rinitis alérgica. ¿Qué es eso de predisposición genética? Historial familiar, ¿ok? Predisposición por la familia, que puede ser que la familia, algún familiar haya tenido asma, haya tenido dermatitis atípica o rinitis alérgica, y que, por ejemplo, yo, digamos, si yo tuviera un tío o que mi mamá tuviera asma, es muy probable que yo también tuviera asma. ¿Ok? Es esa predisposición que una persona va a tener
a sufrir algún proceso alérgico. En este caso puede ser asma, hepatitis atípica o rinitis alérgica. Acuérdate siempre, triada atópica. De ahí las otras etiologías corresponde a polvo, humo, frío, insectos, cucarachas, o infecciones del tracto respiratorio superior. Estos de aquí no es que te van a producir asma o que tenga que ver algo con la predisposición genética, sino que más bien te puede provocar un ataque de asma, o si ya estás sufriendo un ataque de asma, te lo puede empeorar, te lo puede exacerbar. Y lo de la triada de Samter es un proceso el cual está relacionado con dos patologías, el asma, en los pólipos nasales, perdón, tres, y la sensibilidad a la aspirina, que está relacionado, como yo le dije ahí, sensibilidad a la aspirina. Un paciente que hiperreaccione a la aspirina va a sufrir todo este proceso que vemos acá, la vía del ácido araquidónico, que si un paciente toma aspirina, chao ciclooxigenasa, y si hay chao ciclooxigenasa, chao prostaglandinas. Todo ese ácido araquidónico que debió convertirse en prostaglandinas va a pasar a la vía de la lipoxigenasa y va a haber mucha producción de leucotrenos. Y sin mucha producción de leucotrenos va a haber mucha actividad broncoespástica, mucho aumento de la permeabilidad vascular y mucha secreción de moco. Eso es lo que corresponde a la etiología, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. ¿Alguna otra pregunta o ya queda ahí todo entendido? Ok, entonces me imagino que ya no hay ninguna otra pregunta. Bien, entonces yo creo que ya aquí dejaría con fisiopatología pulmonar. Creo que mañana empiezo con fisiopatología cardíaca. Y el último día creo que les voy a dar algo de neuro, creo. Entonces, bueno, entonces yo creo que ya llegaría hasta aquí nomás. Y ya nos vemos el día de mañana nomás. Espero que todo se haya entendido y ya saben, si hay algún tipo de duda, pregunta, no duden en preguntarme o le piden mi número a alguien por ahí y me escriben. Y ya, eso sería todo, chicos. Muchas gracias por haber asistido hoy día. Gracias. 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 Gracias.